¿Qué tal, amigas y amigos de la SMU? El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy importante en la medicina, pero desafortunadamente un poco subestimado. Me refiero al ejercicio, a la masa muscular, a la testosterona y al impacto que tienen estos tres aspectos en el bienestar y la salud integral. Para ello me acompañan dos expertos en el tema. Voy a presentar en primer lugar al doctor Luis Antonio Reyes Vallejo. Él es urólogo y andrólogo, miembro de nuestra sociedad. También está con nosotros el doctor Adrián Murillo Solesi, quien es cirujano gastrointestinal, tiene un máster en cirugía oncológica y además, pues bueno, es experto y tiene también varios estudios en el mundo fitness. Les doy la más cordial bienvenida. A todos, bienvenidos a este episodio de Urotalks, el episodio 6 del podcast de la Sociedad Mexicana de Urología. Pues bueno, para comenzar, voy a hacer una pregunta para ti, Adrián. Si tuvieras que convencer a un médico de que el ejercicio se tiene que prescribir como un fármaco, ¿cómo se lo dirías? Mira, yo creo que ante todo como médicos tenemos un conocimiento muy limitado de lo que es el beneficio del ejercicio en relación al entorno médico. En realidad todos decimos a los pacientes, ¿sabes qué? Hace ejercicio, Claro. pero nunca les decimos ni cómo empezar ni qué hacer, y creo que nos falta mucha educación en general a todo el entorno médico, tanto en nutrición como en ejercicio. Pero más allá de eso, pues es importante entender que el ejercicio como una prescripción médica es fundamental para lograr pues, un bienestar del paciente y sobre todo para prepararlo para eventos quirúrgicos o para tener pues, el estrés de una hospitalización. El ejercicio se ha visto que como efectos adversos pues, no tiene ninguno, prácticamente es nulo, y como beneficios a nivel de la salud en general, pues ofrece una reducción de la mortalidad por todas las causas como de un 30 o un 40%. Entonces, si vos tuvieras que decirle a alguien, ¿sabes qué? Pues puedes hacer algo que va a reducir tu mortalidad, que no tiene efectos adversos, que te va a ayudar a dormir mejor, que te va a ayudar a hacer o a cumplir con lo que quieras lograr en el día a día, pues ese es el ejercicio. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que es una buena forma de convencer tanto a médicos como a pacientes de la necesidad de estarse moviendo y de activarse en el día a día para sentirse mejor y para extender su vida, y no solo extenderla, sino darle una mejor calidad de vida, porque nadie quiere vivir 80, 90 años pues sin caminar o dependiendo de alguien, que la línea famosa, ¿no? Que nos tenga que limpiar en el asilo. Entonces, Claro. pues esos últimos 10 años, si los queremos vivir bien, tenemos que hacer ejercicio. Ahora, si queremos convencer, porque a los que nos vienen, a los que nos escuchan, que luego quieren un enfoque más científico, ¿qué beneficio hay del ejercicio con estos conceptos como inflamación, con resistencia a la insulina? ¿Cómo esto puede ayudarnos a lo mejor incluso a evitar el envejecimiento? No evitarlo, pero a lo mejor mejorarlo, no sé cómo expresarlo. Pues mira, en el entorno particular de tu audiencia, que son urólogos, yo creo que es súper importante saber que las personas que tienen una mejor composición corporal y que están en un mejor estado físico, al momento de llegar a cirugía, pues va a ser una diferencia significativa en relación al resultado postquirúrgico. O sea, en realidad, la morbilidad que se puede generar de un evento quirúrgico grande, una prostatectomía, va a cambiar radicalmente cuando una persona tiene una capacidad física pues, buena. En relación a temas de resistencia a la insulina, pues el ejercicio pues, se sabe muy ampliamente que a través de diferentes mecanismos mejora justamente la respuesta a la glucosa que tiene el cuerpo, hace que haya poca resistencia a la insulina, también disminuye parámetros inflamatorios. A pesar de que el ejercicio cuando es muy intenso sí genera inflamación, pues es una inflamación que podríamos, digamos, categorizar como buena. Y es corta, no es tan prolongada como la inflamación que sí nos interesa en la medicina. O sea, en la medicina lo que se ha visto es que una parte fundamental de las enfermedades cardiometabólicas que son muy relevantes, pues va relacionado a este tema de obesidad, y la obesidad con una elevación de procesos inflamatorios de una forma crónica, con elevación de proteína C reactiva, de interleucina 6, de interleucina 1. Y el ejercicio justamente, a pesar de tener este, pues, digamos, bump en la inflamación, pues cuando se hace de forma crónica, como ejercicio, pues más bien ayuda a mitigar todos estos efectos proinflamatorios que circundan
todas estas enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, como la dislipidemia. Entonces, en general, el impacto es muy favorable, pues por un lado, en este contexto quirúrgico, que a nosotros como cirujanos nos interesa, Claro. y claro, en el contexto de salud en general. Luis, desde el punto de vista de urólogo y andrólogo, ¿qué enfermedades urológicas mejoran con el ejercicio? Fíjate que está bien interesante todo lo que han platicado, porque cuando hablamos de ejercicio y le decimos al paciente, vamos a empezar el ejercicio, el paciente en su mente va y piensa, Correcto. tengo que meterme en una caminadora y mañana tengo que pagar los 100%. Cuando hablamos de ejercicio, simplemente les estamos diciendo, es momento en que el paciente tiene que empezar a caminar. Tampoco es decir, en lugar de subir las escaleras un piso, porque ya hago ejercicio, pues ya hice mi ejercicio del día, ¿no? Es hacer un ejercicio que tengamos que caminar al menos 20 minutos al día, que aumente la frecuencia cardíaca. Y básicamente en cuestión de urología y en medicina en general, todo lo que involucra básicamente, como dijo el doctor, movernos, el activarnos, el que aumente la frecuencia cardíaca, nos va a mejorar, por un lado, a nivel urológico, por ejemplo, todo lo que signifique relacionado con la andrología, disfunción eréctil. ¿Puede Fíjate revertirla? No que la revierta, pero lo que hemos encontrado es que los pacientes con disfunción eréctil, aproximadamente 5 de cada 10 están teniendo problemas en donde no hacen ejercicio. 8 de cada 10 que puedan llegar a tener obesidad van a tener disfunción eréctil. Entonces, sí existe una relación bien importante entre el ejercicio, y vamos a definir qué es ejercicio, porque simplemente no es meternos al gimnasio, ponernos a correr, hacer triatlón, hacernos como lo platicábamos hace rato. Es activar y hacer que la frecuencia cardíaca aumente un poco más, ¿no? De lo normal estamos hablando al menos de 100 a 120 en frecuencia cardíaca, y que tengamos una activación de METs. Y esa es la parte más importante, pero también es importante saber cómo hacer el ejercicio. ¿Puede mejorar los niveles de testosterona el ejercicio? Se ha visto que más allá de mejorar los niveles de testosterona, tenemos un mejor aprovechamiento de estos niveles de testosterona. Los receptores van a estar más ávidos de decirle, es momento, llega conmigo, ahora sí vamos a empezar a actuar. No es que estimule el sistema eje hipotálamo y los testículos a ponernos a hacer ejercicio, porque eso se produce principalmente en las mañanas. Pero sí le va a decir a los receptores, es momento para que tú y yo empezamos a tener una mejor interacción, y a nivel de los receptores en los diferentes órganos blancos vamos a tener una mejor respuesta, y estos van a tener un objetivo primordial, que es lo que estamos buscando. Por el título que tenemos en el episodio de hoy, pareciera que el enfoque está enfocado o está dirigido a hombres, pero ¿qué beneficios tiene la actividad física también en mujeres? Bueno, en mujeres es igual de importante o quizá un poco más, sobre todo llegando al periodo perimenopáusico. Se sabe que después de los 30, 40 años, pues hay una pérdida de masa muscular gradual, pero constante. En la mujer, justamente en este periodo perimenopáusico, se acelera. Y yo creo que hay un gran error en la forma en que se ha vendido la actividad física a la mujer, porque la mujer tiene miedo de ganar masa muscular, y es un poco absurdo porque pues, hay personas que se pasan toda la vida yendo al gimnasio y pues, tampoco es que nos volvemos Schwarzenegger o Stallone, sino es un miedo que se ha vendido por justamente pues, la mujer muy esbelta, la mujer solo hace pilates, la mujer solo hace yoga, y esto ha generado que en realidad pues haya como una limitante, porque finalmente este tipo de ejercicios son muy buenos para ciertas cosas, pero no sustituyen el hacer ejercicio y resistencia. Entonces, pero algo que yo creo que te ha tocado mucho en el gimnasio es, vamos a entrar a las clases. Claro. Y entonces entran a las clases, pero después de las clases mantengo mi vida habitual. No sé, a ti te cae mucho todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Y sí, o sea, de hecho he tenido parejas que solo quieren hacer ese tipo de ejercicio de yoga, y así yo les digo, es que tienes que hacer pesas. Y más ya Zumba. A mi edad o a edad de justo de 40 años, ya es súper relevante, porque las pesas, pues el estímulo que genera para prevenir osteoporosis, para prevenir pues la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, pues es importantísimo. O sea, el tener una carga axial sobre la masa ósea, que es un tejido vivo, pues hace que que el hueso se fortalezca, más allá de que vaya perdiendo densidad. Entonces, como que es algo que las mujeres no entienden, y este miedo que se ha perpetuado
pues hay que irlo, pues de cierta forma quitando, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, está de moda los pilates, ¿no? Pero en su momento estuvieron de moda el zumba y todas las clases que se ponían a saltar. Y entonces todo el mundo, todas las personas, sobre todo mujeres, iban al zumba. Entonces, pero la calidad de vida o el estilo de vida seguía siendo el mismo. Claro. No te llegan a ti a preguntar, oye, ¿qué tengo que hacer si hago 5 clases de zumba a la semana y no tengo cambios? Sí, claro. Ahí y yo creo que seguramente lo tocaron en el podcast que hicieron de nutrición, es más un tema de nutrición que un tema de ejercicio. Hay estudios bien interesantes o sea, el ejercicio sí nos va a ayudar a mantener un peso corporal estable, pero el cuerpo se adapta al gasto calórico que se eleva durante el ejercicio. Y lo que han visto algunos estudios es que de forma inconsciente, después de hacer ejercicio, nuestro gasto calórico va a disminuir de forma inconsciente. Entonces dejamos de hacer movimientos que se llaman micromovimientos, que ocupan una parte importante de nuestro gasto calórico diario, los dejamos de hacer. O quizá aumentamos un poco la ingesta de comida, porque nuestro cuerpo nos está pidiendo pues esa ingesta extra. Entonces es bien curioso, porque las personas dicen, bueno, pues, mi reloj dice que me gasté 500 calorías haciendo el zumba o haciendo el stair climber, y pues sigo comiendo lo mismo y no estoy bajando de peso. Pero justamente es eso, el ejercicio no es un buen elemento para lograr perder peso. Es una ayuda definitivamente, pero inconscientemente nuestro cuerpo va a decir, no, tu peso es este. Okay. Y en realidad si queremos lograr una reducción de peso, pues tenemos que ir con un nutriólogo para que nos diga, ¿sabes qué? Tu ingesta calórica diaria es esto. Conforme vamos perdiendo peso, inclusive hay modificaciones de la ingesta calórica porque vamos perdiendo masa muscular. Entonces tenemos un gasto energético que también va a la baja conforme vamos perdiendo peso. Y un nutriólogo es quien en realidad nos va a llevar la dieta y nos va a decir, bueno, ahorita tu requerimiento basal es 2000 calorías. Un mes después que ya pesas 3 kilos menos, pues ya tu requerimiento basal también bajó y ahora son 1800 calorías. Y hay que ir haciendo pues también los ajustes necesarios, ¿no? No es nada más hacer el ejercicio, no es nada más como el ejercicio como parte de Combinarlo. una fuerza, sino es como el ejercicio y un cambio en el estilo de vida, porque si hacemos ejercicio y además fumamos y además comemos mal, bueno, pues es como si no nos estaríamos ayudando, es como tapar pequeños baches, Claro. En donde el ejercicio no nos está haciendo el efecto que estamos buscando. Hablaba un poquito, Adrián, acerca del beneficio que tiene el ejercicio en el estrés. ¿Qué otros beneficios tiene en salud mental? Y tú tocaste, bueno, ya hablamos también un poquito de ejercicio en disfunción eréctil, pero la actividad física en un varón joven o en un varón con vida sexual activa puede mejorar el desempeño. Claro, por supuesto. Mira, yo creo que a todos nos ha tocado que en el momento en que estamos muy estresados, nos vamos a caminar o hacemos ejercicio o hacemos algo que nos está sacando de nuestra rutina y nuestra mente se nos va y hasta llegamos con más tranquilidad y mayor claridad a lo que estamos haciendo en nuestra rutina diaria. ¿Qué hemos visto y qué hemos encontrado? Efectivamente, si yo mejoro mi parte cardiovascular, ¿no? La medicina sexual, lo que hemos visto es que los pacientes cansan menos. Hay muchos pacientes que porque están tan cansados, llegan cansados de hacer ejercicio, llegan cansados del día, llegan cansados de todo y además tengo que hacer una actividad física como es el sexo. El sexo incluye muchas meds y si no las estoy haciendo regularmente, pues al momento de la relación sexual corro el riesgo de que me canso a la mitad de la relación sexual y eso me puede acondicionar para que emocionalmente digan, no, prefiero mejor tener todo y preparación de todo el día, de toda una semana, para que el día que tenga relaciones sexuales esté perfectamente tranquilo. Entonces, eso puede involucrar inclusive para que la vida sexual de las parejas o de las personas no sea la adecuada, ¿no? Porque digan, no, mejor tengo tanto miedo de tener relaciones sexuales porque me voy a cansar que mejor no las tengo. O, fíjate que me ha tocado algo bien interesante. Hay muchos pacientes que llegan a la consulta y me dicen, ¿sabes qué, Luis? La relación sexual o el deseo sexual me ha cambiado. Y me ha cambiado principalmente porque no tengo ganas, porque me canso mucho. O sea, prefiero quedarme dormido y entonces lo que tenemos que ver esa parte, también si la testosterona, la tenemos bien porque me quedo muy dormido, porque estoy muy cansado, porque estoy deprimido. Entonces dice, prefiero no tener relaciones sexuales o las tengo que planear muy bien porque tanto ella llega muy cansada como yo llego muy cansado y las cosas no funcionan y pues tengo relaciones sexuales muy ocasionalmente y las tenemos que super planear.
Esos son pequeños detalles que en la consulta todos tenemos que platicarlo y preguntar por qué no hay relaciones sexuales. ¿No? Te dicen, no, ocasionalmente, pero ¿por qué? Y sí, efectivamente, me va a ayudar mucho mejorar esta condición física cardiovascular para sentirme cómodo para tener una relación sexual exitosa. Ahora, todos sabemos que creo que es común, desde educación básica te dicen que el ejercicio es importante. Creo que incluso a nivel escolaridad básica tenemos clases de educación física y demás. Los médicos sabemos que el ejercicio es importante, pero lo que tú comentabas es realmente cierto, no sabemos cómo empezar. Entonces, ¿cuál es el ejercicio ideal? Uno, para un paciente sedentario. Ok. Mira, es algo que yo creo que pocas veces nos planteamos a pensar, ¿no? Decimos, haz ejercicio y se nos hace muy lógico. Pues vea, como dices, a ir a caminar o a meterte al gimnasio. Meterse al gimnasio es muy intimidante para muchas personas. Ahí hay una barrera, una fricción muy grande, porque dicen, es que voy a ir a hacer el ridículo Es que claro, ¿con quién lo mandas? O sea, es que ¿con quién lo mandas? Exacto. ¿Qué sería lo adecuado? Porque hoy en día también somos de redes sociales, existe un bombardeo importante de influencers que van al gimnasio, Claro. pero creo que, ¿cuál sería la manera de decirle a alguien cómo iniciar o cómo llevarlo de la mano para que entre pues a este mundo? Mira, para los pacientes que nosotros vemos, que son pacientes adultos, es importante sí ir pausado y no de entrada decirles, ¿sabes qué? Ocupo que hagas pesas y que hagas un maratón, sino decirles, mira, llevas rato que no has hecho un acondicionamiento físico, pues sí tenemos que ir muy escalonado porque se asustan las personas. O sea, justamente si van al gimnasio una semana, ya están todos adoloridos y ya no quieren regresar. Entonces lo ideal es empezar poco a poco. O se Empezar, comparan con el que está al lado, ¿no? claro, Que hace un chorro más que tú, y que está exactamente. bien fuerte y que carga 10 veces más y dices, no, ya no puedo ir. Claro, y sí y es una discusión pues que uno tiene que hacer con mucho tacto y decirles pues, no sé, a mí me ven y me dicen, doctor, es que usted seguro va y yo ya estoy muy acostumbrado, pero todos empezamos de cero, ¿no? Entonces todos fuimos el primer día y todos fuimos a hacer el ridículo, y empezar con las pesas que se tambalean para un lado y para el otro. Es así, pero bueno, con los adultos hay que decir, ¿sabes qué? Empieza con un programa de acondicionamiento muy ligero, caminatas todos los días, empieza con una intensidad moderada, porque intensidades muy leves no van a ejercer un buen efecto. Entonces sí empieza con una intensidad moderada, donde sientas que, por ejemplo, vas caminando y que te cueste, si estás hablando con alguien, que te cueste completar las oraciones. O sea que sí, vayas un poquito agitado con tu caminata, no hasta excederte, pero que vayas agitado, porque si no es muy poco. Y eso lo pueden hacer por unas 4 semanas, 6 semanas, y ya después de eso puedes empezar a introducir cierto tipo de movimientos que no necesariamente tienen que ser en un gimnasio. Y yo a mis pacientes sí les digo, ¿sabes qué? Por lo menos ponte a hacer, dame 20 minutos. Ejercicio de resistencia, 20 minutos, 2 veces a la semana. Con eso ya empezamos a tocar un poco ejercicio de resistencia y es suficiente para lograr cambios. Digo, 20 minutos, ponte a hacer unas sentadillas en tu casa, ponte a hacer unas lagartijas, ponte a hacer ejercicios con tu masa muscular. Si puedes, tienes una barra, pues haz unos pull-ups. Con esos 3 ejercicios prácticamente estás, digamos que, involucrando como un 80 o 90% de los músculos que tenemos. Entonces les digo, haz esos 3 ejercicios, empieza poco a poco y ya conforme llevas 2 o 3 semanas que lo empiezas a hacer, ahora sí lo que ocupo es intensidad. Por lo que entiendo, o sea, sería una combinación de cardio, de fuerza, para iniciar. Sí. Y ya alguien que está adentrado, lo recomendado siempre es en qué porcentaje cardio, en qué porcentaje fuerza. Digo, yo creo desde mi percepción, yo no soy experto, pero veo como que ahora lo que tú comentabas, hay mucho como realce o la gente está glorificando mucho sobre todo el hacer pesas y Claro. todo el mundo dice, haz pesas, pero ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto lo tienes que ¿Y qué peso, no? ¿Y qué peso? ¿Cuándo me voy a lastimar? Pues mira, yo creo que la combinación en realidad es difícil de limitar porque ya depende de tus metas que tengas como persona individual, ¿no? O sea, si en realidad tu meta es lograr aumentar masa muscular, pues el cardio no va a quedar en tus prioridades porque inclusive hacer cardio intenso como los maratones, lo que se ha visto es que afecta directamente el anabolismo. Entonces, hacerlo intensamente los dos no va a ejercer un buen efecto si tu propósito es ese hacer masa muscular. Igual si tu propósito es tener una excelente condición cardiovascular, pues el hacer pesas a lo mejor no te aporte mucho y más bien te entorpezca un poco
tu maratón o tu corrida. Entonces, no tanto de qué tanto y qué tanto, eso ya es individual. Lo que sí es que la combinación de ambos para disminuir mortalidad general es lo mejor. O sea, tener un adecuado volumen de masa muscular, además de una adecuada condición cardíaca para ejercer. Y fíjate que los tips que acaba de dar son buenazos. O sea, empezamos tranquilos, hazlo, ¿no? Yo te voy a complementar algo que yo lo manejo mucho en salud cardiovascular y lo veo siempre con los pacientes. Yo siempre les digo dos cosas. Efectivamente, no empezamos de nada, vamos a empezar desde cero y algo que va a ser importante es qué es y cómo lo vamos a hacer para que también tu corazón funcione tranquilo. Vamos a basarnos en lo que es el esfuerzo. No nos vamos a basar en tu frecuencia cardíaca, no nos vamos a basar en qué estás haciendo de peso, no, es el esfuerzo que le estás imprimiendo para hacer alguna actividad física. Es la escala de amor. El esfuerzo lo vamos a dividir en leve, regular y fuerte. Si empezamos a caminar o caminas común y corriente, ¿cuándo está tu esfuerzo? Pues es un esfuerzo leve. Pues perfecto, entonces vamos bien, vamos a empezar a caminar un poco más fuerte, ¿no? O más tiempo. Vamos ahora, ¿cómo está tu esfuerzo? Ya empezamos un poquito más fuerte, le metiste a la caminadora un poquito más de inclinación, ¿no? Pues es el esfuerzo, siento que este esfuerzo que le estoy poniendo ya está regular, perfecto, nos vamos a mantener ahí. Si tu esfuerzo te está imprimiendo, que estoy sudando, que estoy jadeando, que estoy... ya es un esfuerzo, ¿cómo lo sientes? No es un esfuerzo muy fuerte, ¿no? Entonces le vamos a bajar para que siempre estemos en regular, ¿no? Que siempre lo estemos llevando en esfuerzo regular. Eso es una escala muy buena. No es frecuencia cardíaca, no estamos hablando de METs, no estamos hablando de calorías, sino el esfuerzo que le estamos involucrando. Y con eso el corazón está trabajando bien. Entonces es algo que todos los cardiólogos nos están guardando sus secretos para decirnos cómo vamos a manejarlo. Y eso es el punto clave, no llevarnos en frecuencias cardíacas, no METs, no vamos a ver cuántas calorías, es el esfuerzo que le estás imprimiendo. Y un punto importante es, empezamos a calentar. Tus primeros 5 minutos vas a empezar de 0 a tu basal. Vamos a manejarnos los siguientes 15 minutos en el basal, en donde dices, me siento cómodo haciendo este tipo de ejercicio. Y después vamos a hacer un enfriamiento. Tus próximos 5 minutos de donde te mantuviste bien hasta 0. Nunca empezar de golpe, de decir, voy a empezar de 0 a 100. No, vamos a empezar 0, 10, 20. 5 minutos es suficiente para calentar, 5 minutos es suficiente para enfriar. Y eso es algo que es importante, porque más allá de lo que hagamos en nuestro músculo, nuestra salud cardiovascular, que es la que tenemos que mantener. Porque acuérdate que muchos vienen de, no hago nada, y hoy me voy a dedicar a hacer fitness. Y creo que esto es muy importante porque, o sea, voy a lo mismo, vemos mucha publicidad y ahora está de moda esto de algo naranja, que se me olvidó el nombre de... Que tu frecuencia cardíaca o algo así. Pues naranjas algo, exacto, ¿no? naranja algo, los dispositivos electrónicos. Y es importante, creo que me gusta el abordaje de que sea más con un esfuerzo y no tanto con algo, con una frecuencia cardíaca que a veces podría incluso hasta ponerte en riesgo. Claro. Y en ese sentido, quisiera preguntarles si debemos de considerar alguna valoración médica inicial en los pacientes antes de ponerlos a hacer actividad física. La mayor parte de nuestros pacientes son obesos. Entonces, ¿qué tanto es recomendable que lo mande a hacer una prueba de esfuerzo o algo para que no le vaya a pasar algo cuando vaya a empezar la actividad? Bueno, primero, y regresándome un poquito a lo que estabas diciendo, o sea, la primera cosa que sí les digo a los pacientes es, haz lo que te guste. Claro. O sea, de ser sedentarios a que empiecen a moverse, ya es un gran logro. Imagínate, o sea, lo metes a hacer triatlón cuando sí, no le gusta exactamente. correr, sabes que va a decir ya no va a regresar. Sí, y no regresa y no lo hace. Entonces sí, al paciente, cuando ustedes lo encaren y cuando vaya a ser su primer encuentro, usted tranquilo, solo búsqueme algo que le inspire seguirlo haciendo. Y yo creo que ese es como el primer brinco que debe dar una persona. Porque sí, si les decimos, tu vida va a ser fit y vas a comer bien y vas a dejar los tacos y vas a dejar esto y además tienes no hacer nada. Se le va a venir el mundo encima y no va a hacer nada. Yo nada más venía pasando, doctor, ya me dejó sin comer. Entonces sí, o sea, finalmente pues tratar de introducirlo y lo óptimo es lo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, lo óptimo sería que hiciera aeróbico, que hiciera pesas, que comiera bien, pero bueno, justamente si ponemos una meta tan alta, el paciente se va a desmotivar muy rápido. Entonces, nuestras metas deben ser
muy alcanzables para que haya progreso. Okay. Y ese progreso va a hacer que se motivan más y más. Y ya que empieza a hacer pues, la caminata que le gusta con su perro, o ya que empieza a hacer la bicicleta y le gusta estar ahí, ya ahí empezamos. Bueno, ya estás logrando esto, ¿cómo te sientes? No, me siento muy bien, pues mis relaciones son mejores, Ajá. me siento más contento, duermo mejor. Mira, pues, ¿por qué ahorita no? Si te gusta la bici, vamos a introducir un poco de entrenamiento de piernas para mejorar esta capacidad. Y ahí vamos sumando y sumando. En relación a este tema que me preguntas, sí, o sea, en los adultos hay que ser un poco cautos en relación a recetar el ejercicio, ¿no? Porque si es un paciente de 60, 70 años, que a lo mejor sí puede tener condiciones que se puedan exacerbar con el ejercicio, pues es un riesgo. Entonces hay cuestionarios que son bastante sencillos, clínicos meramente, que no ocupan ni siquiera un electrocardiograma, que se pueden usar como un screening para preguntar al paciente ciertas cosas y ver si tiene un riesgo. Uno de ellos se llama el PAR-Q. Entonces es un cuestionario muy sencillo, tienes diabetes, tienes hipertensión, has tenido dolor en el pecho, preguntas muy sencillas que si todas las contesta que no, entonces ya ese sí es una luz verde para que pueda hacer actividad física y que empiece poco a poco. Si una de esas preguntas sale positiva, ahí sí, ¿sabes qué? Mejor hazte tu electrocardiograma, ve con tu internista o con tu cardiólogo, sí hazte un poquito de valoración para que no vaya a ser que pues, llegues a hacer ejercicio y tengas algún tipo de complicación de ello. Y muchos de los pacientes llegan con nosotros, Alex, tú lo sabes bien en tu consulta. Básicamente son hombres que nos llegan, muchos mayores de, ya voy a cambiar las estadísticas, pero ya cumplí 50 años, vamos a cambiar mayores de 60 años, ¿no? Y te dice, ya grandes, como dicen los estudiantes, ya son señores. Y entonces te dicen, ¿sabes qué, Luis? Tengo problemas de próstata, tengo problemas por mis erecciones, tengo problemas porque me mandó mi esposa. Y es algo que también tú ves mucho en la consulta. Y en ese momento te preguntas, oye, ¿usted camina, hace ejercicio, tiene la cama, hace algo? Sí, pues no hago nada. Pues desde que no hacemos nada, pues decimos, mejor vamos a ver qué te dice el cardiólogo, ¿no? Vamos a ver cómo está tu presión. Que nos diga el cardiólogo cómo estás tú. Y podemos aprovechar ese momento para saber si también le podemos dar alguna actividad física, porque muchos tienen miedo a la actividad física. La actividad física, como dijimos, es un parteaguas de decir, me tengo que meter a un gimnasio y no tengo dinero y no puedo meterme a un gimnasio. Y hay otros, por ejemplo, tengo unos compañeros que se operaron, ¿no? O sea, y empezaron tratamientos con los tratamientos para bajar de peso y cambian a otra parte que es como una gordofobia, yo le puse una gordofobia, es decir, todo lo que significa que me va a engordar, ya le voy a causar un problema, ¿no? Pero no voy a hacer ejercicio. Entonces, ese también es otra cosa. Vamos a llamarle a la actividad física, vamos a buscar la forma en cómo el paciente se sienta cómodo, independientemente de esto, para poderlo tratar. Porque el otro día llegó un paciente a la consulta. No, doctor, yo nada más vengo por los problemas de mis erecciones. Ah, ok. Ocasionalmente me ha dolido el pecho, ¿no? Ah, ok, me ha dolido el pecho. Bueno, vamos a ver qué trae. En la consultoria tenemos al lado un cardiólogo, le dijimos, oye, digo, tiene chance porque como que le ha dolido el pecho. Claro. Le hace el electrocardiograma, estaba infartado. Y no se estaba sabía. infartando y él no sabía. Entonces, ¿sabías que aproximadamente de los pacientes que llegan a la consulta de nosotros con disfunción eréctil, muchos de ellos van a tener un problema cardiovascular de base? Sí, de hecho, pues es la punta del iceberg. Claro, la punta del iceberg. Todo el paciente con disfunción eréctil tiene al menos grados o tiene proporción de que los próximos 3 años van a tener un evento cardiovascular desencadenante como un infarto o una hipertensión. Aparte de todos los pacientes que llegan a la consulta con disfunción eréctil, muchos de ellos con factores de riesgo tienen hipertensión, hipercolesterolemia o dislipidemias. Entonces, el urólogo y el médico que estamos viendo de primera instancia algún paciente, tenemos la obligación de evaluarlo en su totalidad. Saber qué es lo que está sucediendo, revisar cómo están sus cifras de colesterol, triglicéridos, tenemos que evaluarlo. Es la parte importante, es lo que nos distingue a nosotros de ser doctores y no trabajar en una farmacia que nada más va a poder prescribir o en un gimnasio que les dice cómo utilizar algún tipo de tratamiento para mejorar la parte muscular. Es bien interesante lo que dices en relación a la actividad física, porque Ajá. creo que damos por sentado que
mayor parte de las personas sí hacen algo, pero no es cierto. No, Yo creo que la mayoría pues, no. suben la escaleras, mayoría ¿no? Sí, ¿Cuántos te pero dicen, subo las escaleras, doctor? exactamente, o barro, ¿no? Pero Ajá. hay una estadística que dice que después como de los 40 años, como el 90 o 95% de la población nunca más hace un sprint, que es una carrera rápida, ¿no? Entonces, eso a mí, la verdad, cuando me dijeron esa estadística, yo dije, wow, o sea, yo sí lo hago porque corro con mi hija todo el tiempo y me anda persiguiendo, pero mucha gente deja de tener actividad física y en verdad que es preocupante lo poco que se mueven las personas. Perdón, ¿para ti existe una frecuencia mínima efectiva? Sí, o sea, debería haber 2 veces a la semana mínimo de resistencia y de tiempo a la semana más o menos 150 minutos de actividad moderada o 75 de actividad intensa. Esa es la recomendación. No tiene que El ser doctor es bien esparcido. Los hace 2 veces a la semana. Pues ya lo voy a bajar, yo se los dejo de 3 a 4. Ah, si se Eres puede bien más. vaco, sí. Esa es la recomendación en general, ¿no? Pero si Yo se se los puede dejo de más, 2 a 4 mejor. No sé. ¿Qué tan Eres frecuente, muy vaco, tú. qué tan frecuente prescribes actividad física a tus pacientes? Todo el Pero tiempo. así, porque yo honestamente yo no lo hago, pero así, por ejemplo, en la receta tal cual. En la receta tal vez no, porque la receta muchas veces si tiene antibióticos se lo queda, no la pierde, ¿no? Ujú. Pero si va la esposa o va el familiar, siempre para mí es una ventaja, porque cuando va la esposa, señor, ¿se tomó sus medicinas? El paciente te dice, siempre. Y la Volteas a ver a esposa la no. esposa y te hace. Entonces, cuando le dices hay que hacer actividad física, sabes que la esposa o la pareja que va a estar al lado va a decir, yo me encargo. Si yo siempre le digo a ella, o a la pareja que tenga al lado, su significante, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes. Y ella dice, yo me encargo. Y eso es importante. Y siempre les digo, y ¿sabes? Algo que es básico y fundamental es, por ejemplo, los pacientes obesos. Yo sí caminar, pero digo, mira, vamos a hacer ejercicios como pues, levantar las piernas, moverte. Tienes poca movilidad o lo señor, tú lo haces Sí, mucho, claro. ¿no? Pues nada, vamos a mover las piernas 10 veces, descansamos 10 veces, descansamos con buena respiración, nos levantamos, movemos las pies. Cómprate unas pesas de estas, de las más chiquitas, y las haces en tu casa para que hagas esto y tu músculo se mueva. Sencillos ejercicios como me levanto y me empiezo a sentar y no, o sea, sin tocar, no me voy a sentar, pues es algo que los pacientes tienen que ir haciendo. Entonces, sí, efectivamente, nosotros como urólogos siempre tenemos que decirle al paciente, vamos a hacer algo, lo que sea lo mínimo indispensable que te toque, pero hay que hacerlo. Y ahí también es interesante porque justo muchas personas dicen, no, es que no tengo tiempo, No es me que puedo mover. ¿a qué hora lo hago? Ajá. Y hay un concepto que empieza a surgir mucho entre las personas que estudian esto que se llama exercise snack. Y entonces el exercise snack es, o sea, porque de no hacer nada, hacer lo mínimo, hay una diferencia que es grande. Entonces el exercise snack es este concepto de que, bueno, estoy en la oficina, llevo 2 horas sentado, párate, vete afuera, aquí en el World Trade Center, Ajá. pues corre para arriba y corre para abajo 1 minuto, o sea, puede sube comer y da 3, la vuelta, 4 ¿no? pisos, baja 3, 4 pisos, regresa a tu escritorio. ¿Cómo lo llaman? Exercise snack. O sea, es buscar pequeños espacios que no modifican tu vida, Está pero súper interesante. que te dan... Adaptar actividad física a tu entorno, pues, de Exactamente. trabajo, que muchas veces no Exactamente. necesariamente ¿Tips cuáles puedes. serían entonces? Caminar, subir la escalera. Sí, o sea, usar Caminar. escaleras, pero si estás mucho tiempo sentado, moverte. Ajá. O sea, sí, darte tu... Lo Voy a ir vas a a hacer. tomar mi café, pero voy a subir 3 escaleras corriendo, o 2, o las que aguante, y bajo y ya. O sea, y eso hacerlo durante el día. Entonces, Como power nap, pero exactamente. exercise nap. Exactamente, es el Buenazo. mismo concepto. Oye, mira, Entonces, pues, de esa está forma, bueno. como que también buscar espacios para que las personas que Qué buen sí tip. tienen una vida muy ajetreada, pues que a lo mejor traten de tener esos pequeños Vamos a hacer momentos. esos tips. Para ti, ¿cuál sería el principal error al iniciar actividad física? Y para ti, ¿cuál es el principal error que cometemos los médicos al prescribir actividad física? Estamos contigo. Mira, yo creo que al iniciar la actividad física es justo esto. O sea, es hacer algo que no me gusta y hacerlo intensamente. Probablemente eso va a hacer que muy rápidamente nos fatiguemos y tiremos la toalla. Entonces, definitivamente creo que lo que platicamos, la persona tiene que ver qué le gusta para que se motive, para que de ahí crezca. Porque si empieza con algo que no y las pesas no le gustan,
va a terminar. Mucho se habla de que 21 días se hace un hábito. ¿En cuánto tiempo consideras tú que una persona ya dice, bueno, ya lo voy a hacer de manera rutinaria? Porque creo que los primeros días son los más difíciles. Y sobre todo los primeros días de enero. Sí. Sí. Bueno, en los primeros días de enero todo el mundo se inscribe, los gimnasios están llenos y vas viendo cómo Claro, el ausentismo va siendo progresivo. Mira, esa estadística 21 días, la verdad que no sé cómo se genera. Nunca llega un momento donde se vuelve un hábito como tal. O sea, siempre hay un esfuerzo para ir a hacer ejercicio. Yo creo que si hay alguien que diga, sabes que a mí me gusta ir al gimnasio y sufrir, porque es un cierto tipo como de masoquismo ahí curioso, entonces siempre hay resistencia. Creo que la cosa, o por lo menos para mí, lo que yo les digo a los pacientes es, hazlo, y ya después de que lo hagas, vas a ver que te vas a sentir mejor. Porque nunca hay un día que uno haga ejercicio y que después de hacer ejercicio, uno diga, no lo hubiera hecho. Pero siempre hay ese día que uno llega al gimnasio arrastrando la cabeza y uno dice, hoy no tengo ganas. Entonces, creo que que las personas que no hacen ejercicio, creo que sí tienen como esta concepción que los que sí lo hacen van contentos al gimnasio y no, en realidad sí hay una barrera ahí, ¿no? Entonces, más que hacer o que esto llegue a generar una continuidad, creo que lo que hay que decirle a los pacientes es busca reducir la fricción que hay para hacerlo. O sea, ten tu ropa de gimnasio en el carro, prepárala el día antes, si vas a salir a caminar en la mañana, deja tu ropa lista y reduce la fricción, porque si hay mucha fricción va a ser esa barrera, ¿no? Entonces reduce la fricción para que cuando ya estés ahí, si ya te bajaste el carro y ya traes la maleta en la mano, ya la probabilidad de que des el siguiente paso y entres al gimnasio y te cambies claro. Es mucho mayor. En cambio, si no trae la maleta, pues, hoy no la traigo, pues hoy tache, hoy no fue. Exactamente, entonces reducir esa fricción. Pero creo que justamente parte de esa fricción es hacer algo que no te gusta. Algo que es importante es que los doctores no nos equivocamos. Y dentro de los doctores que menos se equivocan, somos los urólogos. Lo que hacemos es no dar la información suficiente para decir, vamos a motivar al paciente. No tenemos errores, acuérdate, somos urólogos. El punto clave es básicamente que nosotros tenemos que aprender a hacer ejercicio. Tenemos que aprender a movernos como médicos. Tenemos que aprender a decir, pues sí, ¿no? Te voy a prescribir y te voy a enseñar porque a mí me gusta hacer ejercicio. Porque si te mando a hacer una dieta y yo como mal, pues no está padre, ¿no? Pero si te mando a hacer un ejercicio que no sabes hacer el ejercicio y yo te pongo el ejercicio y yo nunca lo he hecho como médico, es un problema en el cual nosotros tenemos que saber y qué es lo que te vamos a manejarlo. O sea, de vez en cuando meternos a tutoriales de YouTube y hacerlos en casa, saber qué es lo que estamos haciendo nosotros como médicos es importante. 2, decirles cómo lo vamos a hacer de tal forma que vamos a buscar la salud cardiovascular y explicar que hacer ejercicio no significa irnos a un gimnasio en donde ya nos vamos a meter para que mañana te pongas fitness y dar sobre todo el punto real. Estamos buscando y qué es lo que estamos buscando y qué es lo que tú quieres como paciente en lo que yo te voy a ayudar. Porque si yo te digo, ¿sabes qué? Pues te voy a poner súper fuerte y nosotros como médicos, y te voy a poner a correr un maratón y el paciente te va a decir, no, doctor, yo no quiero correr maratones, yo nada más quiero caminar. Claro. Yo nada más quiero hacer esto, yo nada más quiero bajar mi colesterol. Pues es como todo lo tenemos que ir llevando sabiendo cuál es el objetivo que buscas en el paciente, interactuar y comunicar con el paciente para saber cuáles son las necesidades y al final del día llegar a un común acuerdo para cubrir esas necesidades. De otra forma, todo va a funcionar mal y como lo decías, por más que quieran tomarse 7 horas o 2 días y no lo estoy haciendo bien porque me estás poniendo a hacer sprint cuando ya no quiero hacer sprint, yo nada más quiero saber cómo voy a bajar de peso mi dislipidemia, o quiero saber cómo llegar de aquí a la luna y llegar tranquilo sin cansarme, pues yo explicarle pero necesito saber como médico qué es lo que tengo que hacer. Por eso es tan importante lo que hace el doctor, cómo explicarle a la gente y sobre todo a los médicos esta parte del wellness, ¿no? El médico no tiene wellness, el médico vive todo el tiempo apretado de tiempo, vivimos con mucho tiempo, vivimos con mucho estrés, vivimos con mucho trabajo. Un paciente, el llegar a cirugía, llegamos pensando estresados, salimos estresados del quirófano, cada caso es completamente distinto, pero si nosotros pudiéramos llegar a darle a los médicos
un momento de wellness y ese wellness o esa forma de cómo sentirnos bien, pasársela al paciente, será un exitazo. Creo que es algo muy importante porque el estilo de vida de los médicos a veces, bueno, no necesariamente frena la posibilidad de hacer actividad física, pero por ejemplo en nuestro caso que nos dedicamos a algo quirúrgico, que tenemos urgencias, que no necesariamente tienes un horario tan establecido, eso sí pudiera ser una barrera. No es que esté justificando que no se haga, pero creo que a lo mejor es en lo cual la mayoría de nuestro gremio, particularmente los quirúrgicos, se basa para no hacer actividad. Porque Y no ve- tenemos tiempo. Porque Esa es la no mejor tenemos frase, tiempo, ¿no? Entonces, No y, sé ve- cada cuánto te dicen a ti, y, no y tengo ve- y tiempo, vemos, doctor. y vemos frecuentemente que, bueno, pues sí, sabemos que es importante hacer ejercicio, pero pues a lo mejor no lo estoy haciendo yo y el paciente también puede pues darse cuenta. Es como el meme este de que, o no sé si hicieron un meme que en el consultorio sugerencias a que el médico adelgace. Claro, o sea, porque también el paciente ve, o sea, te puede decir, ¿cómo me puedes estar sugiriendo llevar una dieta saludable, tener un estilo de vida saludable cuando estoy viendo que evidentemente tú no lo tienes, ¿no? Y eso creo que es algo que tenemos que ¿O qué cambiar. tipo de ejercicio te van a recetar cuando Exacto. no tienen idea? No sabemos qué Exactamente. tipo de ejercicio recetar. Sí, yo creo que hay una barrera bastante grande Ujú. entre el conocimiento médico, que justo como decíamos al principio, ¿no? En realidad también no es algo que estemos acostumbrados. Yo no sé cuántos médicos a sus pacientes en realidad les lleguen y les digan, ¿sabes qué? ¿Estás haciendo ejercicio? Yo a mis pacientes siempre les pregunto, ¿haces ejercicio y duermes bien? Porque esas, o sea, en realidad hay tanta información dentro del círculo wellness de toma tus vitaminas y toma tus probióticos y toma muchas cosas porque efectivamente las personas lo que están buscando es no hacer el esfuerzo en general porque implica un compromiso, ¿no? Y es mucho más fácil que me digan, me voy a tomar una pastillita y con la pastillita ya pues tengo mis antioxidantes. Y entonces las personas están buscando esta solución rápida cuando si queremos tener un buen estado de salud y regresando al tema prequirúrgico, quirúrgico, pues si una persona quiere estar preparada para un evento quirúrgico y si quieren tener una longevidad con buena calidad de vida, pues son tres cosas muy sencillas que son muy aburridas y por eso en todo el Instagram y todo, pues no lo vemos porque pues, si a mí me dicen, pues tienes que dormir bien y comer bien y hacer ejercicio, yo eso lo sé desde el sexto grado, ¿no? Sí, claro. Pero pues en realidad esas, o sea, de los fundamentos que hay para el bienestar general son esas tres cosas, ¿sí? Bueno, comer. Comer, dormir bien y hacer ejercicio. Buenazo. Hoy en día sabemos que la masa muscular pues ya no solamente es algo estético, sino es algo pronóstico. Sí, claro. ¿Por qué es un predictor de salud? Pues mira, la masa muscular en general es como una reserva energética que tenemos, sobre todo ante eventos pues, importantes, o sea, ante una sepsis o una cirugía grande, pues va a ser una fuente de energía y de aminoácidos sobre todo. Y bueno, también entra por ahí otras o muchas matices de lo que es la masa muscular en relación a la longevidad, porque por ejemplo, una persona añosa que se vuelve sarcopénica, que tiene esta pérdida de masa muscular, pues precisamente lo que está sucediendo, lo que vemos, es que la pérdida de masa muscular conlleva un riesgo importante de caídas, porque pierden esta capacidad de moverse, lo que uno hace normalmente, que vas caminando en la acera, que aquí en la Ciudad de México son tan maravillosas, te tropiezas, pum, pones el pie y no te caes, ¿no? En cambio, para un anciano esto es un reto, sobre todo si hay una pérdida de masa muscular. Entonces la masa muscular no solo es este reservorio fisiológico para nuestra cirugía, sino es un protector de cuando estoy añoso que pueda tener una respuesta rápida y evitar una caída. Después de una fractura de cadera, que es una fractura de las más frecuentes derivado de las caídas en los ancianos, más o menos al año como el 30% de las personas mueren de esa fractura. Y no es directamente de que se murió porque se golpeó la cara, ¿no? Sino es porque pues, después de eso hay una pérdida importante de movilidad, se quedan encamados y entonces hay una mayor pérdida de masa muscular y todo esto lleva a un ciclo vicioso que finalmente acaba con ese paciente. Y fíjate que muchos de estos pacientes son los que se despiertan a las 2, 3 o 4 de la mañana. Claro. No prenden la luz para no despertar a nadie y ya es cuando tenemos la mayor cantidad de caídas. O voy al baño para orinar
¿Y qué crees? Me tropecé con la pantufla que dejé ahí Claro. y tenemos estas pérdidas. Textual, o sea, yo creo que lo que tú dices es importantísimo. Y entonces, por ejemplo, ahí como médicos también, Ajá. dentro de nuestra valoración preoperatoria sería importante pues, valorar masa muscular. ¿Tú considerarías entonces que la masa muscular podría ser incluso hasta un predictor de mortalidad? Sí, claro, ¿O lo o sea, lo Eso, es. Y hay muchos estudios que ya lo documentan como predictor de mortalidad operatoria y también se ha visto, por ejemplo, que ayuda en relación a temas oncológicos, a la respuesta a los tratamientos. Entonces, es un gran predictor, pero sí, yo creo que también puede haber un poco de desconocimiento en cómo valorar a mi paciente y saber cuál es su composición corporal. Y bueno, existen formas muy científicas, existen los DEXA scans, que son un tipo de escaneo corporal donde se mide específicamente masa magra y la calidad ósea y todo esto, pero existen otros, digamos, otras formas de poder valorar qué tanta fuerza muscular, o por lo menos que sea adecuada. Entonces, la velocidad de la marcha, por ejemplo, ya pues, todo lo hemos visto, ¿no? Conforme vamos envejeciendo, la marcha se vuelve cada vez más lenta y eso es un predictor de que estamos perdiendo masa muscular. Y bueno, otra cosa fácil que podríamos hacer en el consultorio es la capacidad de fuerza de cerrar el dinamómetro. ¿No? Exactamente, entonces un dinamómetro que cuesta 500 pesos nos da un buen proxy o un buen reflejo de la composición muscular. Y también, bueno, todos hemos visto las básculas estas como el InBody, que son por bioimpedancia, que miden la composición corporal, que son muy accesibles, ya en todos los gimnasios hay, y es un buen estimado, o sea, la verdad tienen un poco ahí de variación comparado con un DEXA scan, pero es un buen estimado para tener Entonces, esa idea. Poner al paciente a caminar, que al menos si no tenemos el aparato que nos apriete las manos, sí. Hacer como fuerza con los pacientes para saber cómo nos va. Pues mira, yo diría comprar el aparato, o sea, comprar el dinamómetro. Perfecto. Es algo muy barato. Nos puede ayudar mucho. O tener una báscula. Las básculas comerciales tal cual, o sea, las que venden en Amazon y esto, no las recomendaría, porque esas sí tienen un rango de error muy grande. Adrián comentaba un concepto importante, sarcopenia, que es un concepto que vemos cada vez más en nuestros eventos urológicos. Y particularmente creo que esto es del área a la que tú te dedicas. Y vemos, por ejemplo, la Sociedad de Medicina Sexual de Norteamérica, en AUA, bloques completos de sarcopenia y la relación que tiene con salud urológica en general. Pero creo que muy enfocada sobre todo en los andrólogos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es bien importante hablar del músculo, es bien importante la pérdida de peso y base muscular. Pues la gente te dice, ya estoy perdiendo de peso. Y como ahorita está de moda ponerte muchos medicamentos para la diabetes que se están ocupando para la pérdida de peso, pues estos medicamentos no solamente me van a ayudar para quitar la grasa, también consumen aproximadamente de un 20 a 30% de masa muscular. Por eso es que estos pacientes, si tú tienes un paciente que los tenemos para perder peso a través de estos medicamentos, pues evidentemente necesitamos ponerlos a hacer masa muscular. Eso es un hecho, eso es un must, es algo que tenemos que hacer. Aumenta los niveles de testosterona porque baja la grasa, dejan de aromatizar y aumenta la testosterona, pero consumimos masa muscular. Entonces eso no nos ayuda. Y luego dice, bueno, voy a meterme al gimnasio porque quiero y voy a ponerme a hacer 10 horas de cardio. O sea, el cardio, si ya estoy perdiendo masa muscular, la voy a perder más. Entonces, estos pacientes forzosamente tienen que estar siempre haciendo ejercicio basado en isométricos para poder aumentar la masa muscular. ¿Es importante? Sí. Pacientes que pierden más masa muscular tenemos mayores factores de riesgo cardiovascular. Factores de riesgo vascular nos llevan a factores de riesgo a nivel metabólico y factores de riesgo metabólico también todo está asociado para que podamos tener algún problema de disfunción eréctil o inclusive el deseo sexual hipoactivo, ¿no? Todo está normal, pero la masa muscular la estoy perdiendo. Y ellos son los que tienen el deseo sexual hipoactivo. No tengo una causa por la cual no tengo deseo sexual, Luis. ¿Estamos subdiagnosticando sarcopenia? No estamos diagnosticando sarcopenia, no es parte. O sea, el urólogo, por definición, tendríamos que hacerle a todos los hombres mayores de 60 años, al menos, algo para saber si el paciente tiene osteoporosis. Si no lo hacemos, menos estamos verificando si estamos perdiendo o no, porque no es una parte prioritaria. Por una sencilla razón. Pues que lo vea quien lo tenga que ver, el internista, ¿no? Que lo tenga que ver el nutriólogo, pero porque yo como urólogo tengo que ver si estoy perdiendo peso. Ahora, cuando hablamos de perder peso,
fíjense que estamos viendo cuántos kilos perdiste los últimos 3 meses. Bueno, no sé si que perdió 3 kilos, 10 kilos, 20 kilos, qué felicidades, wow. Pero no estamos viendo cuánto estamos perdiendo de grasa, cuánto estamos perdiendo de músculo. Y como es más complicado saber cuánto pierdo de grasa y cuánto pierdo de músculo, pues mejor no me meto en esos problemas, que lo vea alguien más, porque no tengo tiempo. Tenemos que ver que orine bien. Tenemos que ver que tenga bien sus erecciones. Si soy oncólogo, pues necesito ver cómo están todos los índices, ¿no? Y pues mejor revisamos otra cosa. La sarcopenia no es parte fundamental de la consulta porque no lo sabemos diagnosticar y no lo estamos viendo. Pero debería. Tendremos que hacerlo y para poder eso tenemos que crear una necesidad y la necesidad la da el paciente. Y entonces necesitamos hacer que el paciente te diga, oye, ¿cómo van los músculos? Pues tengo que aprender entonces a hablar de músculos, a hablar de ganancia muscular, pérdida muscular y no solamente basarnos en pérdida de peso. Que ese es el punto más importante. Sí, el peso se pierde en general. Y la otra que te dicen los pacientes mucho, estoy ganando peso, doctor, porque me estoy hinchando, estoy reteniendo líquidos, ¿no? Pues sí, probablemente estamos con eso, pero no, pues dale Lasix, ¿no? Para que se sienta mejor y ya pierda líquidos, pero tampoco estamos viendo si esto está relacionado a la parte muscular, qué estamos haciendo y cómo lo vamos a buscar. Sí, hay muchos, pero tenemos que ver esa parte en donde tenemos que llevarle a cada uno de los que nos están escuchando, todos los médicos que nos ven, urólogos, neurólogos, el cómo hacerlo práctico en la consulta para que no me quite más allá de 1 o 2 preguntas y que yo pueda pues, hacerlo práctico y decirle al paciente sin que me quite tiempo y verme bien. ¿Deberíamos de medir la masa muscular así como medimos la presión arterial? Sí, definitivamente. Justo ahorita que estabas platicando todo Ajá. esto, por lo menos para nosotros como cirujanos y urólogos que habitualmente pedimos tomografías, hay ahí un índice en relación al tamaño del músculo psoas, que Mira. es muy fácilmente medible. No me acuerdo cuánto es la cifra, pero que ayuda justamente a determinar Interesante. si hay o no hay sarcopenia. Vamos Porque- a mandar a los pasantes a que busquen esa Sí, forma, ¿no? porque el psoas pues también es un marcador de nuestra masa Mira, muscular en ok. general. Entonces se puede en la tomografía fácilmente medir. Igual en ultrasonidos, yo no veo por qué no se podría pedir también que hagan pues, mediciones por ultrasonido Así como de pedimos ciertos parámetros. peso, talla, presión arterial, Claro, calcular masa Masa muscular. muscular. Y de lo que mencionabas de los análogos de la GLP-1 es bien importante porque ya cada vez todos vemos más y más pacientes que llegan con estos medicamentos, van perdiendo peso, se sienten bien, pero frecuentemente lo que yo veo es que les falta justamente el consejo de hacer ejercicio y comer bien. Porque si efectivamente con esta pérdida rápida de peso, si no están haciendo ejercicio de resistencia específicamente, van a perder masa muscular. Y si no están teniendo un aporte proteico suficiente, van a perder masa muscular. Entonces tienen que tener las dos, o si no va a ser una intervención que no va a ser del todo efectiva o probablemente no les va a dar el resultado que están Es esperando. correcto. Como mencioné con anterioridad, bueno, Adrián tiene un máster en cirugía oncológica. ¿Qué relación hay entre ejercicio y cáncer en general? Hay una gran relación. El hacer ejercicio es un factor protector contra muchos tipos de cáncer. O sea, es una intervención que, digamos que afecta a todo el cuerpo, evidentemente, pero en relación a cáncer, disminuye la posibilidad de que hayan, creo que son 12 o 13 tipos de cáncer. O sea, las personas que hacen ejercicio tienen una reducción significativa de esa probabilidad. Y hay también estudios muy interesantes que una vez que hay cáncer, también el hacer ejercicio, favorece, digamos que la evolución del cáncer del paciente, de cómo responde al tratamiento. Y además hay otros estudios muy curiosos que dicen que las personas que tienen cáncer y que hacen ejercicio tienen un menor riesgo de hacer metástasis, porque aparentemente el aumentar el flujo sanguíneo hace que las células metastásicas, que son unas células diferentes a las normales, a las que estas células no están diseñadas para estar en el torrente sanguíneo a un alto flujo. Entonces, aparentemente el hacer ejercicio, de cierta forma, pues digamos que las va eliminando. Evidentemente, no es el 100%, pues hay personas, conozco muchos pacientes que hacen ejercicio, tienen cáncer y hacen metástasis,
pero pues aparentemente sí hay un factor protector de ello. Tú eres andrólogo, pero también ves pacientes con cáncer. Veo de todo, sí. ¿Qué impacto real observas de la actividad física en estos pacientes? ¿En algún tipo de cáncer en particular, en general? El punto cuando tienes el cáncer en tu momento crítico, lo que menos quieres es hacer ejercicio. Cuando llegas con buena masa muscular y cuando llegas con mucha actividad previa, por algún motivo y te dan el diagnóstico y aparece esta parte del cáncer, pues evidentemente nos va a ayudar porque el paciente va a tener mejor reserva y va a tener el consumo que da el cáncer y los medicamentos va a ser menor que si no lo tengo, ¿no? Eso es por un lado. Cuando me empiezo a recuperar y por cosas personales, pues a mí, por ejemplo, en el momento yo me ponía a caminar, a subir y bajar escaleras, ¿no? Me ayudaba cardiovascularmente porque muchos de los medicamentos son tóxicos para la parte cardiopulmonar. Entonces, el subir, bajar escaleras despacio, pues ayuda mucho. Como te digo, no es necesario que el paciente de cáncer vaya al gimnasio donde pues, si estás con neutropenia o estás con las defensas bajas, como llaman las abuelitas, pues el gimnasio está lleno de bacterias. Pero si estoy en mi casa y nada más me pongo a subir y bajar las piernas, me va a ayudar mucho. Yo creo que es algo que es indispensable, es básico, la sarcopenia es mayor y existe un grupo de pacientes a los cuales les puedes dar tratamientos que nos van a ayudar a mejorar esta sarcopenia, que no me van a afectar el cáncer y vamos a tener esta parte anabólica muscular mantenida. Y ya está bien demostrado y les va muy bien. Ahora, hoy en día, pues bueno, vemos todavía mayor tendencia en hablar de prehabilitación y rehabilitación, ¿no? Y que la cirugía no solamente, o el pronóstico de la cirugía no solamente está dado por el propio procedimiento, sino por factores antes y factores después. Y en esta prehabilitación, porque también lo platicamos en el episodio anterior, cómo influye la nutrición tanto antes como después de la cirugía, pues la actividad física también cobra relevancia. ¿Cuál sería, Adrián, un programa o cómo poder, ya vimos que evaluar a los pacientes con la reserva muscular, preguntarles si hacen ejercicio. Y en aquellos pacientes que, por ejemplo, no tengan una buena reserva muscular, que no hagan actividad física, ¿cuál sería como un programa adecuado? ¿Cuánto tiempo los tendríamos que preparar para una cirugía mayor, por ejemplo? Pues, lo ideal sería unas 4 o 6 semanas como mínimo para tener ese espacio de que empiecen a caminar un poco y, si es posible, que hagan algo de ejercicio de resistencia. Ahora, como mínimo, una intervención que se ha visto que es efectiva es ponerlos a hacer ejercicios con el inspirómetro. Porque, o sea, estas personas que no se mueven tienen un diafragma que es medio perezoso. Yo opero muchas hernias con mi grupo quirúrgico, hernias gigantes, ventrales, y justamente como estos pacientes, por ejemplo, tienen pérdida de, pues en realidad de la contención abdominal, el diafragma es muy flojo porque pues el diafragma se mueve y no tiene la resistencia que todos tenemos. Entonces justamente hacemos esta intervención, o sea, les damos el inspirómetro 2 semanas, 4 semanas antes, ponte a hacer ejercicios respiratorios para fortalecer el diafragma. Sabemos que dentro del postoperatorio una de las complicaciones más frecuentes son las respiratorias, ¿no? Entonces, justamente el hacer esta intervención que es sencilla, que por lo menos va a ayudar al paciente. Sí, y esto sí, si el paciente se ve motivado y quiere hacer un poco más de esfuerzo y de ejercicio, evidentemente amplifica estos beneficios, pero como mínimo es eso. Pero fíjate qué interesante y va muy en relación a lo que tú me preguntabas, ¿no? La educación dentro del área médica para poder recomendar ejercicios. No tenemos esta educación en donde estamos recomendando preparar a un paciente a una cirugía en un ejercicio. No sabemos hacerlo, porque pues, ¿cómo nos vamos a preparar nosotros para una cirugía de 8 horas? Claro. ¿no? O sea, pues, voy cansada, Claro. Entonces, menos vamos a preparar a un paciente para una cirugía de 8 horas. Entonces, sí sería muy importante que los próximos congresos o las próximas lecturas, ¿cómo preparar? O sea, tendríamos que preparar o no a un paciente y ese es un tema muy importante. Muy interesante. No solamente el wellness del paciente, sino el wellness del médico. Es como va complementado. Y bueno, la parte que sigue, después de la cirugía, recientemente, bueno, yo he ido a algunos congresos de urología oncológica y está muy de moda la rehabilitación física después de un procedimiento. Particularmente, digamos, en lo que más nos basamos es en cirugías de vejiga, porque digamos es la cirugía más mórbida que un urólogo podría hacer.
y pues bueno, los protocolos de rehabilitación están centrados sobre todo en ese tipo de procedimientos. Pero en tu caso, ¿cuál sería la recomendación de actividad física después de un procedimiento? ¿Esto qué beneficios les puede traer al paciente? Mira, como Y yo te lo platicamos, agrego más. ¿Y cuándo empezarlo? Porque claro, el paciente después de operado te dice, Que ni de ¿a qué chiste. hora puedo tomar Claro. alcohol? Pero ¿Qué nunca- puedo pero- comer pero- carne? pero- ¿Cuándo pero no? no. ¿Cuándo pero- puedo empezar mi vida sexual? Carne, porque es importante saber cuándo lo pueden comer, porque pues, es la parte fundamental de la alimentación del ser humano. La carne de puerco siempre nos preguntan eso. ¿Y cuándo puedo empezar a hacer ejercicio, doctor? Mira, ahí lo tenemos que dividir en ejercicio cardiovascular, aeróbico y anaeróbico o de resistencia. El de resistencia generalmente sí se posterga más por el tema de la cicatrización de la saponeurosis y para evitar que se formen hernias en esas incisiones. Entonces, en relación a ejercicio de levantamiento de pesas, más o menos 6 semanas es prudente en cualquier tipo de cirugía. Inclusive en hernias, como les dije, que manejamos mucho en hernias ventrales grandes, tenemos pacientes que después de las 6 semanas ya se reintegran a hacer actividad física intensa de levantamiento y no hay ningún problema. En relación a actividad aeróbica, esa desde la cirugía. O sea, de hecho, pacientes ambulatorios en sus indicaciones de egreso les decimos, ¿sabes qué? Está bien, o sea, puedes descansar 2 o 3 días, pero si tú quieres mañana y te sientes con un adecuado control de dolor que te permita hacer caminatas, que te permita subirte a una elíptica, a una bicicleta, hazlo. Y eso va a disminuir la inflamación que se genera en un evento quirúrgico. O sea, finalmente cualquier tipo de cirugía, aunque sea mínima, pues genera un estado proinflamatorio en nuestros pacientes y el integrar el ejercicio en el postoperatorio temprano aeróbico, no tiene que ser intenso, pero una elíptica, Caminata, súbete, caminata. Lo que decías, ¿no? Exactamente, con Sí, eso, interesante. eso desde el postoperatorio inmediato, el paciente lo puede empezar a retomar. Qué buena onda. Pues ahora vamos a hablar un poquito de testosterona, Dios que mío. es lo que más te gusta, entonces sabemos que va a estar muy cómodo hablando de esto. Eso es del diablo, Alex. Creo que desafortunadamente en la urología no le damos la importancia, o sea, en general, que debería de tener. O sea, nosotros como urólogos tendríamos que ser expertos en testosterona, pero creo que también tiene que ver mucho con que lamentablemente no se tiene mucha formación de andrología en las sedes formadoras de urólogos, y entonces aprendes, pues a lo mejor por lo que lees, por algún congreso, pero a lo mejor no necesariamente hospitalariamente tantos casos de hipogonadismo, de terapia con reemplazo hormonal con testosterona. Entonces, este es tu momento estrella para que puedas convencer, para que puedas convencer a los urólogos que nos están escuchando en 5 puntos por qué la testosterona es la hormona más importante de todas. ¿Por qué es importante la testosterona? Una, la producimos todos los hombres desde el nacimiento y desde antes del nacimiento y nos vamos a la muerte y al hecho de muerte con testosterona. A diferencia de la mujer, nosotros siempre vamos a producir testosterona. 2, es tan importante la testosterona que nos da los caracteres sexuales secundarios a nivel de la pubertad y el mantenimiento los vimos todo el tiempo. 3, de manera y en línea puntual y línea directa nos ayuda para manejar y tener un buen deseo sexual, y la sexualidad del varón siempre nos va a tenerlo. E inclusive la testosterona a dosis muy bajas nos puede ayudar también para mejorar el deseo sexual hipoactivo que pueden llegar a tener las mujeres posmenopáusicas. La 4 pues es también tan importante como que me va a manejar el bienestar de todo el organismo, el bienestar cardiovascular, el bienestar muscular, voy a dormir bien, me voy a sentir mucho mejor y voy a tener perfecto mi estado de ánimo y me voy a sentir muy bien. Y el número 5, junta todas estas y vas a tener un hombre, ya una persona que se va a sentir perfectamente plena, porque va a tener, al juntarlas todas las anteriores, una persona que va a llegar a sus 60, 50, 60, 70 años, en una mejor y en una gran calidad de vida. Mencionabas 2 cosas importantes. Una, que, bueno, decías que los niveles... Todas fueron importantes. Bueno, todas, pero que después de los 50 años, los niveles 60. 60 empezaban a disminuir. Eso significa que tenemos que medir los niveles de testosterona de manera rutinaria a esa edad o simplemente cuando el paciente tenga síntomas. Esa es mi primera pregunta. Es un tema buenazo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el escrutinio que se hace en testosterona no es para todos. O sea, en teoría, las normas nos dicen sí, y todas las guías, hay que buscar a la testosterona o hay que dar reemplazo de tratamiento en pacientes que tienen síntomas y que tienen la testosterona baja.
¿Sería bueno saberlo? Sí, podríamos hacerlo como parte del escrutinio junto con tu antígeno prostático específico. Nos podría ayudar bastante. Porque podemos encontrar un grupo de pacientes que tienen la testosterona baja y muchos, hasta menos que les preguntes, te van a decir los síntomas que están teniendo. Entonces, podría ser, sí, no está indicado en las guías hacérselos todos, ¿no? Pero pues cada quien en su práctica clínica podría revisar si se hace o no. Ojo, antes de las 10 de la mañana lo tenemos que hacer a los pacientes porque es en el momento adecuado en donde hacemos una selección y los niveles de testosterona van a estar dentro de los parámetros. No a las 11 del día, el ayuno no importa, pero sí tiene que ser antes de las 10 de la mañana. ¿En dónde? Porque tú también tienes un estudio donde hay variabilidad en diferentes sitios en la misma ciudad. Entonces, ¿cuál es un buen lugar para mandar a un paciente que se haga una determinación? Gracias por el comercialazo. Sí, exacto. Hicimos un estudio que presentamos en la pasada reunión académica del Congreso de la SMU y fíjate que lo que encontramos fue algo bien interesante. Los valores pueden ser normalmente van desde 3.5, los normales, o 350, pero los laboratorios mexicanos van desde 100 hasta 400, 600 como valores de límites normales bajos. O sea, la variabilidad es muy, muy amplia. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega el paciente y te dice, tengo 120 y pues, tengo los valores normales. Y no, efectivamente no. ¿Dónde lo vamos a hacer? En el laboratorio en que el paciente se sienta cómodo. Pero ¿cómo los vamos a interpretar? De acuerdo a lo que nos dicen las guías internacionales, sobre todo las endocrinológicas, la UA, que nos gusta llevarnos estos puntos. Si el paciente tiene 350 o 3.5 para abajo, quiere decir que la testosterona está baja. 350 a 400 o 3.5 a 4 están dentro de los límites normales bajos y un grupo importante de los pacientes está dentro de este rango y sobre todo está muy sintomático. Entonces, el laboratorio no importa, pero sí el punto es cómo interpretamos los resultados del laboratorio. No basarnos en los rangos que nos ponen los laboratorios, sino que es lo que nosotros debemos saber y que tenemos en consideración en nuestra práctica diaria. ¿Y te puedo interrumpir? Por supuesto. Es que creo que es importante también, porque dijeron que a lo mejor los urólogos, que creo que es la audiencia más grande, no es experta en Es la esto. mejor audiencia que Entonces, porque hay testosterona libre, testosterona total, testosterona biodisponible. Entonces creo que primero para el paciente, si se lo hace por su parte, pues tiene que ir con un experto. Claro. Para interpretar los resultados, ¿no? Porque a lo mejor la libre está bien, pero la biodisponible está baja. Claro. Y entonces, pues el efecto es bajo, a pesar de que está en un rango normal. Entonces, sí, definitivamente, tanto para las personas que se llegan a hacer este estudio, como para los urólogos que no lo manejan habitualmente, pues cuando tengan los resultados, y sobre todo si hay duda de ello, pues mandar al paciente con un experto para que haga esa interpretación completa. Enfoquémonos nada más en la total, 350 como valores normales, ¿no? Lo que queremos ver, hagamos la total. ¿Quieres hacerla más complicada? Pues vamos a buscar la biodisponible. Pero pues, allí hay fórmulas que tenemos que tener en nuestra computadora. Pero todavía lo vamos a hacer más fácil. Vayamos a donde nos sentamos cómodos, vamos a que vayan a su laboratorio, pero saber nosotros como médicos cómo lo vamos a interpretar. Y eso es el punto clave. Si tú creas una necesidad, como cliente, las personas tienen que responder a esa necesidad. Si los pacientes nos llegan a nuestro consultorio, doc, fíjate que vi un podcast buenísimo, ¿no? De la Sociedad Mexicana de Urología, con dos expertos, con Adriana y con Luis, dirigido por Alex, y desaparecieron estos tipos de estudios. ¿Qué opinas? Vamos a forzar a que el urólogo sepa, claro, y además interprete de manera adecuada cada uno de los conocimientos que veamos en los laboratorios. Mencionaste algo muy interesante de el uso de testosterona en mujeres. Y es que cuando hablamos de testosterona en mujeres, la verdad lo que nos imaginamos es vello facial, bigote. Exacto. ¿Cómo la testosterona influye en la fisiología femenina y qué beneficios podría tener un reemplazo de testosterona en una mujer? Ok. La testosterona como parte de las hormonas, los hombres tenemos estrógenos, es normal, las mujeres tienen testosterona y eso es normal, a dosis muy, muy bajitas, niveles muy, muy bajos, suficientes para mantener la economía corporal. ¿El reemplazo de testosterona está indicado a las mujeres? No. Sin embargo, existen un grupo de mujeres en las cuales en posmenopausia disminuye todo. ¿Qué ha pasado y qué hemos visto en medicina sexual masculina y en medicina sexual femenina? Que a dosis bajas suficientes para dar ese mantenimiento
corporal que antes se tenía, las mujeres pueden recuperar muchas partes, parte muscular suficiente, no para ponerme fuerte, no para ponerme con vello corporal, pero sí suficiente para poder mejorar la parte de medicina sexual femenina. Ahí existen actualmente en México geles intravaginales que se pueden aplicar, y nos va muy bien y son suficientes sin tener los efectos colaterales. ¿Habrá que darle reemplazo de testosterona a las mujeres? No, no podemos equipararla como el reemplazo de testosterona a los hombres, pero sí suficiente con cierto grupo de mujeres bien establecidos en las cuales podemos tener esos beneficios que nos van a ayudar. Mujeres en gimnasio con testosterona es algo off-label, no tendríamos que por qué manejarlo, pero sí saber que cuando llegan esas pacientes o esos pacientes al consultorio, cómo manejarlo, interpretarlo. Es obligación de todos los médicos y todos los urólogos que están viendo este podcast. Y ahora haciendo como un link entre los dos temas principales que hemos platicado, actividad física, músculo, testosterona, que si sabemos que la testosterona nos ayuda a generar el músculo y que se utiliza en algunos gimnasios, vemos que gente utiliza anabólicos para ganancia muscular, es descabellado utilizar testosterona para ayudar a nuestros pacientes a que ganen masa muscular y evitar todos estos efectos de la pérdida de sarcopenia, por ejemplo. Más tuvo yo. Mira, yo te diré que es terrible. O sea, el usar hormonas anabólicas para aumentar masa muscular, la verdad que hace que todos los beneficios que se ven con el ejercicio se pierdan. Y empiezan a haber riesgos otra vez, bueno, desde cosas físicas, sale acné, los testículos se atrofian, como dijiste antes de entrar aquí, que estamos platicando un poco el tema. Pero más allá de eso, pues empieza a haber también temas cardíacos, temas vasculares, temas de control de azúcar. Y efectivamente, o sea, estas personas suelen tener expectativas de vida más cortas por el uso de este tipo de medicamentos. ¿Tu opinión, Luis? Yo, Adrián, lo acabo de conocer y la verdad me queda re bien, pero ya empezamos la controversia. Esto está padre. Yo sabía que te ibas a pensar otra cosa. Fíjate, te voy a platicar algo bien interesante. Yo sí estoy pro de que en el consultorio nosotros a cierto grupo de pacientes bien selectos en los cuales tenemos pérdida de masa muscular, inclusive que los tenemos, fíjate que los pacientes con testosterona baja, aproximadamente un 40% pueden llegar a presentar osteoporosis. Por eso es que tenemos que nosotros hacer una evaluación adecuada de nuestros pacientes. ¿Vale la pena darle testosterona? ¿Vale la pena reemplazo de algún otro anabólico no esteroideo? Sí, yo sí, y sí lo vamos a hacer. Yo sí lo hago. ¿Por qué? Porque lo sé manejar y si lo sé mantener a tiempo. Y si no lo sé, pues pregunto para tenerlos. Y efectivamente les va a ir muy bien, ¿no? Les va a ir tan bien como que el paciente que está perdiendo masa muscular porque se puso los análogos para mejorar el peso, que están teniendo pérdida por la misma edad, con testosteronas bajas, pues sí podemos reemplazarlo siempre y cuando tengamos los niveles de testosterona baja, nos va a ir súper bien, el paciente se va a recuperar. Todos tenemos estos pacientes que tienen la testosterona en niveles pues bajos o nulos, prácticamente en cero, porque los tenemos con tratamiento de cáncer de próstata. ¿Cuántos de los pacientes con cáncer de próstata que estamos teniendo con testosteronas en cero, niveles de castración, y que además los tenemos bien en nuestros antígenos prostáticos y demás, cuántos de estos están teniendo realmente una calidad de vida muy mala? Un chorro, nada más que no lo preguntamos. Una, porque no sabemos, y dos, no nos conviene, porque, doctor, te estamos teniendo bien tu cáncer, ya estás curado, ¿no? Pero la calidad de vida que le estamos dando, que pueden llegar a presentar, no la estamos viendo, ¿no? Tengo un paciente que estaba con lesiones metastásicas, efectivamente, antígenos estaban entre 2, 3, ¿no? Testosteronas estaban completamente bien bloqueadas. Pero el paciente no se levantaba de su cama porque no tenía fuerza para levantarse de su cama. Pero estaba curado, estaba controlado. Luis, es que tengo que ir a hacer un chorro de cosas, pero los músculos no me dan para más. Del sexo ni hablamos, pero pues yo lo que quiero es poderme manejar, subir, bajar escaleras, pero no me dan los músculos. Y no estoy enfermo, no tengo artritis, no tengo nada. Y todos tenemos unos pacientes así. Yo siento que hay un grupo de pacientes a los cuales podemos ver, que sí los podemos atender y sí les vamos a dar. Efectivamente, como lo decía Adrián, no es para todos. No es, yo llegué al consultorio y quiero que me ponga súper fuerte, doctor,
porque pues, es algo off-label que no tenemos que manejar. Pero si voy al gimnasio y ya me la aplicaron, pues sí tengo que saber cómo los voy a controlar. O se le va a poner contra o a pesar de ti la testosterona y los anabólicos en el gimnasio, pero sí hay que saber cómo si la va a aplicar, cómo lo vas a manejar y cómo lo vas a controlar tú. ¿Qué es lo que tienes que efectivamente darle todos los eventos adversos que se pueden llegar a presentar? Pero también los beneficios y demás hay que controlarlos y verlos. El conocimiento es básico. Y es por eso es tan importante que nosotros como urólogos todos tenemos que tener ese conocimiento de tanto de anabólicos como de la testosterona en el manejo del paciente con sarcopenia o en el médico que te lo va a pedir. Sí, pero yo creo que ahí es un punto importante. O sea, si de por sí lo va, porque va a haber quienes lo van a hacer, que van al gimnasio con o sin tu recomendación. Ajá. Entonces, si lo van a hacer, vayan con un experto. O sea, en verdad necesitan ese Claro, ese coaching, ¿no? el asesoramiento es importante. Y Porque los del gimnasio, a ti te pasa, tú lo has visto, todos lo hemos visto cuando nos vamos al gimnasio. Te manejan hasta clomifeno, Claro, te manejan clenbuterol tamoxifeno, clenbuterol. Y el punto clave del gimnasio es que por Cofepris, de esas, todas las sustancias que se aplican, solamente 2 están aceptadas por Cofepris. Claro. El resto son de uso veterinario y el resto no las venden en México. Claro. Y el riesgo que tenemos con todo esto es que se compran a nivel de internet y la piratería o el qué es lo que se están poniendo, igual es pura agua la que se Es están un poniendo. mercado. Claro. Es muy alto, Alex. vivimos en la época también de la suplementación. O sea, todo el mundo está tomando Chocho. chocho, Claro. complementos, vitaminas, etcétera. ¿Cuáles serían esos suplementos que para ti sí podrían utilizarse? Creatina, proteína. Sí, mira, Háblame un poquito de pre-workouts y todas esas cosas que no entiendo ok, mucho, la verdad. o sea, de los suplementos, creo que también es algo que todos hemos visto que ha sido un boom, ¿no? En toda esta discusión Y carísimos. de salud y carísimos. Y nuevamente, o sea, desafortunadamente o afortunadamente, lo aburrido de lo que funciona. Entonces, en suplementación creatina hay un alto nivel de evidencia para, uno, su seguridad. Dentro del rango que se usa, que es 3 a 5 gramos, es muy seguro. Habían mitos de pérdida de peso, que sean, perdón, de pérdida de cabello. Y de la función renal. Pérdida de función renal, que son meros mitos. Lo que sí, las personas que toman monohidrato de creatina deben saber es que van a elevar creatina. Que o no es, creatinina nada más, sérica. no es nada más un scope. O Sí. sea, hay que saber cuánto tiene No, un scope. sí se va a elevar. O sea, dentro del rango normal que No, tomamos. pero ya es que se pone un scoop, Ah, una sí, tacita. es un scoop, sí. O sea, es normal que se le... Es normal que se eleve, porque finalmente el metabolismo de la creatina va a llevar a la creatinina, que es lo que medimos para ver función renal. Y ahí entonces, si existe esa duda, uno es dejar la creatina durante unas 2 semanas y hacerse el estudio para ver función renal, o la otra usar otro tipo de pruebas de función renal como la cistatina C. Entonces esa no se va a ver modificada y esa se puede usar. Pero bueno, la creatina súper segura, la verdad que hay 900 o hay miles de estudios de creatina de su seguridad y su efectividad. No es milagrosa, o sea, no es que me lo voy a tomar y voy a crecer. Si no estoy haciendo ejercicio, la verdad que el beneficio va a ser muy poco, pero haciendo ejercicio mejora el rendimiento como un 10 a un 15%. Sí hay un poco de retención de agua, pero no es de la que pensamos habitualmente, es retención intramuscular de agua. Okay. Y bueno, esa igual al momento de dejar la creatina se va a eliminar. Hay estudios curiosos de creatina y también función cognitiva, entonces empieza a haber un área completamente nueva del uso de creatina para pacientes añosos, sobre todo para pacientes que tienen temas de Alzheimer y de pérdida de memoria, pues la creatina justamente parece que puede tener un efecto benéfico. Entonces, bueno, eso todavía está por investigarse más, pero pues probablemente vayan a haber muchas otras áreas donde se pueda recomendar. Yo a mis pacientes añosos generalmente sí les recomiendo que inicien a tomar creatina junto con su entrenamiento que están realizando. ¿Proteína? Proteína también buena, hay muchos tipos de proteína, la más sencilla es la mejor, el whey protein, que es derivado de leche, esa es la que es más barata, es efectiva. En relación a proteína también existe pues, mucha mala información alrededor de ello, de que si me lo tengo que tomar después del ejercicio, que si dentro de 2 horas es una ventana anabólica, la verdad que no es complicado. O sea, generalmente lo que se recomienda es lograr al menos una ingesta de 1 gramo por kilogramo o hasta 2 gramos por kilogramo de proteína, que es un poco mayor a la recomendación de la que se había dado previamente, que era de 0.8
gramos por kilogramo. Y esta ingesta de proteína debe distribuirse idealmente en dosis de 30 a 40 gramos de proteína en cada porción, 3 porciones al día. Y eso lo que parece estimular la vía anabólica del mTOR, que se prende con la leucina, y entonces, pero necesita como un threshold de leucina para lograrlo. Entonces distribuirlo 3 o 4 tomas en el día o con las comidas, y esta ventana anabólica en realidad el efecto que tiene es mínimo. O sea, lo ideal es en un periodo de 24 horas tener esa ingesta de proteína basal. Que es interesante porque yo lo veo como que se lo toman, yo ya no tomo proteína, pero que se lo toman así en un... Después, sí. Después y muy famoso eso que la proteína de chícharo y que la proteína de garbanzo. Proteína, doctor. Proteína de chícharo, proteína de garbanzo. O sea, no hay como alguna recomendación sobre que sea el origen animal o vegetal, sino es exactamente el beneficio en sí mismo. Es el mismo beneficio. Las vegetales, a mí me tocan pacientes que son vegetarianas, sobre todo mujeres que están con estas proteínas vegetales, y más bien llegan conmigo por distensión abdominal. Entonces, finalmente, el chícharo, la lenteja son alimentos que de por sí causan distensión y pues se la están tomando, digamos que concentrado. A algunas les cae pesado y les genera distensión. Otra opción es la de los saltamontes, que si el paciente quiere pues una proteína buena calidad, que no lo distienda, pues ahí está esa opción y siempre les digo que pueden probar esa proteína. Exactamente. De otros suplementos, pues poca evidencia. Poca y la que hay es no concluyente en general. Los pre-workouts generalmente son a base de cafeína o de algún ergogénico. En verdad, tómate tu tacita de café rico en la mañana, ve a hacer ejercicio, con eso tienes, tanto. Exactamente, no tires el dinero. Y bueno, más allá del pre-workout, otros suplementos que hay muchísimos que para quemar grasa, que la verdad que la cantidad de evidencia que hay es mínima y habitualmente es simplemente una mercadotecnia muy buena que va atrás de estas compañías. Se nos quedamos con creatina y con proteína. Exactamente. También existen nuevas formas de administrar testosterona. Y las que nosotros conocemos, bueno, las diferentes vías de administración, pero hoy en día están de moda los pellets. Wow, es algo muy chulada, está muy de moda y controvertido, porque incluso entre ustedes mismos andrólogos hay quienes están a favor y hay quienes están súper en contra. Y luego he visto recientemente también información acerca de unos péptidos que parece que no solamente incluyen testosterona, sino también incluyen otros aminoácidos y demás, que en general son como, digamos, podríamos decir así, dosis de medicamento de bienestar masculino en general, así lo entendí, no soy experto. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Bueno, los pellets. Los pellets, ¿qué son? Los pellets es un dispositivo que va a durar aproximadamente meses, 6 meses o tal vez más. Lo aplicamos debajo de la piel, entonces nos va muy bien, ¿no? El problema es que en México ningún pellet está autorizado por COFEPRIS. Entonces el pellet que te puedan aplicar es un problema, porque si no está autorizado por COFEPRIS, ¿de dónde vino ese pellet? Si tú te pones a pensar, pues hay un problema para conseguir y para poder administrar un pellet que no está autorizado por COFEPRIS. Estados Unidos y Europa sí existen los pellets y si son muy buenos se aplican, se les una incisión, se pone abajo de la piel y se liberan por mucho tiempo, les comento, 6 meses, 9 meses, entonces cada tiempo lo vas cambiando. Acaban de salir pellets que van a tener hasta duración de 1 año, entonces son súper buenos, es una maravilla, pero tienes que saber de dónde viene ese pellet premio. Hay compañías que están produciendo los pellets que sí tienen su lugar, sí tienen su momento, pero tienes que conseguirlas. Es una compañía de productos magistrales que hacen una cosa especializada en pellets. Pero ahí sí, como dicen las guías y como dicen los comerciales, es responsabilidad de quien lo prescribe y quien lo administra. ¿Cómo sabes qué cantidad de testosterona tiene? El problema es que ese es el punto. Ningún pellet está en México autorizado por COFEPRIS. Pero en otros países sí. En otros pacientes sí, y ya están puestos de tal forma que la cantidad de testosterona se van a liberar pulsátil, de tal forma que si tiene mucha testosterona, no, 1 gramo de testosterona, esto se va a liberar pulsátil, ese gramo, no de golpe, sino porciones en tercios para que los 3 o 6 meses puedan funcionar. ¿Crees Entonces, que va a ser una nueva forma, que esta forma de reemplazo va a sustituir a las habituales que tenemos? No va a sustituir, se va a complementar en el momento que llegue a México. Lo mismo os decíamos, pues el gel no va a funcionar, el gel tiene una función, tiene un grupo para los pacientes que nos quieren inyectar. Los que se inyectan tenemos pacientes testosterona para corta duración o larga duración, o corta duración testosteronas de 1 mes, ¿no? Cada 3 semanas, testosteronas de cada 3 meses.
dependiendo del componente clave, va a ser para con el que estamos trabajando cada uno de los medicamentos. El gel lo mismo, el gel no vamos a llegar a niveles suprafisiológicos si nos manejamos en niveles fisiológicos. Va a haber personas en donde te van a decir, Luis, perfecto, yo no tengo dinero, no me sale muy caro ponerme un pellet en su momento, y que ya tengamos la autorización, que ya tengamos todo y que los conocimientos científicos y sepamos de dónde vienen los pellets, entonces ya los vamos a poder aplicar, ¿no? Va a decir, pues me va muy bien, económicamente me ahorro mucho, me va mucho más cómodo ponerme en pellet que estarme aplicando una inyección, pero a ver, pacientes que te van a decir, yo me mantengo como me estaba manteniendo. Los péptidos, los péptidos, ¿qué es un péptido? Los péptidos son derivados de aminoácidos, que están hablando de cadenas de 3 a 36 cadenas de aminoácidos, que desafortunadamente o afortunadamente están de moda en las redes sociales, pero no están de moda en las redes científicas, porque no existe una actividad científica en los que podamos decir que los péptidos sí están funcionando. O sea, han sido por serendipitia, han sido porque alguna vez le tomaron los niveles y podemos decir que funcionó, ¿no? Pero no tenemos unos estudios científicos comprobados para que nosotros como médicos digamos, sí nos vamos a dedicar a poner y a darle péptidos. Queda visto que estos aminoácidos al final del día lo que están haciendo es como una elaboración a nivel real de los receptores, y al tener los receptores libres, entonces agarran más y entonces los niveles de testosterona se ven un poco más aumentados. Tampoco es de 3 me voy a ver a 50, ¿no? O sea, estamos hablando de 3.5 a 4. En el mejor de los escenarios, pulsátil baja y vuelve a su nivel normal. No es mantenimiento, no es de tiempo, y lo que están tratando de buscar es que estos sean suficientemente buenos para que comercialmente funcionen, pero no científicamente funcionen. Para recapitular un poquito de todo lo que hemos platicado, les voy a decir una frase. Ustedes me van a decir si es mito, realidad o depende. Y brevemente me van a decir por qué. ¿Estás preparado? Porque va a preguntar también de música y de películas. Más músculo siempre será mejor. Depende. Depende si es, digamos que es suprafisiológico, auxiliado con anabólicos. Ahí peor. Pero dentro de un rango fisiológico que se logra con ejercicio, mejor. Ya te veo feo, ¿eh? Depende. La testosterona rejuvenece. Falso. ¿No es la fuente de la juventud? No es la fuente de la juventud. Ni la testosterona, no hay fuente de la juventud. No existe fuente de la juventud. La fuente de la juventud es más emocional, es más mental, es más cómo llevar una calidad de vida. Y la testosterona es un complemento a una hormona que está baja. El cardio es suficiente para algunos pacientes. Falso. Combinación de los dos tipos de ejercicio. Todos los hombres van a requerir en algún momento terapia de reemplazo con testosterona. Falso. Hay pacientes a los que su testosterona no va a bajar, y hay pacientes que van a bajar. Eso es el diagnóstico adecuado. El gimnasio es necesario para estar sano. Falso completamente. Donde se pueda hacer el ejercicio está bueno. Más testosterona es mejor. Falso. Más testosterona me va a elevar el hematocrito tenemos mayores riesgos. La testosterona tiene que estar en los niveles fisiológicos, tal vez suprafisiológicos, pero bien dado, y revisado por un médico. Continuando con nuestro programa, vamos a hacer una dinámica con nuestros invitados. Aquí tenemos algunas frases que van a leer y van a completar. Las pueden intercambiar si consideran que a lo mejor el otro puede darle un mejor enfoque a la frase que esté. Y bueno, también ahí vienen algunos retos. Pásenme las pesas, ¿no es cierto? No vamos a poner aquí a hacer ejercicio. Empezamos contigo, Adrián. A ver. Esto es como la galleta de la fortuna. Correcto. Galleta de la fortuna. Dice, muchos pacientes buscan testosterona cuando en realidad necesitan. Eso te la jodas. A ver, vamos a ver. Dice, muchos pacientes buscan testosterona cuando en realidad necesitan abordaje emocional, abordaje psicológico y sobre todo mejorar estilos de vida. ¿Otra vez? A ver si ya te tocó una porque la... Ya. El mayor error con el uso de testosterona es... También es para Luis. El mayor error con el uso de testosterona son una, autoprescripción médica. No podemos prescribirnos si no tenemos el conocimiento y no sabemos nuestros niveles. Y dos, no saber el manejo de testosterona en el consultorio. Es importante que todos los médicos sepamos de testosterona, sepamos los eventos adversos y los beneficios y sobre todo cuándo están indicados.
Ahora sí, esta es para mí. Esa es tuya, Adriancito. Dice, un paciente debería empezar ejercicio ¿cuándo? Y yo iría antes de ser paciente. Todos tenemos que estar haciendo ejercicio. ¡Tarán! Alejandro, el host, tiene que tomarse un tequila de shot ahorita. Dice sí. Dice, hablar de testosterona sin hablar del estilo de vida es un error. Este dice, el principal mito del fitness hoy es... Uy, esto está complicado. Si quieres la tuya para darle un a esta. El problema actual no es falta de información, es falta de conocimiento y sobre todo no querer informarnos. Yo diría que el principal mito es justamente la desinformación que hay. O sea, hay tanta desinformación que, como un mito como tal, ¿no? Pero justamente, o sea, se manejan suplementos, dietas milagro y todo esto. O sea, hay que buscar lo sencillo. Este me gusta más para ti. Mira. A ver. Dice, el envejecimiento saludable depende de, pues justamente de nuestros hábitos, de lo que hacemos todos los días. No es algo de un día, sino es de toda la vida. Este también es tuya. Vámonos. El ejercicio debería ser obligatorio porque todos tenemos esos últimos 10 años de vida. Si queremos vivirlos bien, pues tenemos que cuidarnos desde antes. También esta es tuya. Dile tu nombre. Ah, pues, dice, la masa muscular es clave porque yo diría que precisamente eso, para que nuestros últimos 10 años sean buenos, que no ocupamos cuidado, que no nos caigamos y que seamos independientes. El grupo D contra México es... Ah, no, la testosterona no es la fuente de la juventud, la testosterona no es la panacea y la testosterona no es lo que te va a mejorar el estilo de vida si no llevamos cambios y sobre todo no tenemos nosotros en el consultorio conocimientos importantes. Dice, el mayor riesgo de no hacer ejercicio es justo nuestra vulnerabilidad en nuestra etapa final de la vida. Es tuya y mía. Los suplementos ayudan cuando hacemos ejercicio. Si no tomarlos sin en realidad estar cumpliendo con estas 3 metas que dijimos, del sueño, de la comida y del ejercicio, el aporte es, o sea, es mínimo ese aporte que vamos a tener con un suplemento. Qué barbaridad, también me llegó esta por mail, es para ti. Esa sí debe ser tuya. El músculo es el órgano olvidado porque ni siquiera lo consideramos un órgano. O sea, en la escuela de medicina, el órgano que nos dicen que es más grande es el hígado, luego el dermatólogo dice que es la piel, y finalmente el más voluminoso es el músculo. Esta está padrísima, dice, la testosterona no es la solución cuando no la necesitamos. ¿Para qué vamos a tomar una pastilla para dolor de cabeza si no tengo dolor de cabeza? O dar suplementos de testosterona cuando no lo necesitamos o cuando no está indicado. Y tampoco, pues no es la solución cuando tenemos problemas emocionales en casa y que me voy a poner testosterona para mejorar el deseo sexual o las erecciones. O cuando no estoy haciendo ejercicio y me pongo una testosterona o reemplazos de testosterona en donde no va a tener una adecuada función. Y tampoco es cuando no sabemos en el consultorio cómo prescribir la testosterona. Por eso es importante que hablemos de testosterona. Pues el día de hoy aprendimos mucho acerca de músculo, de actividad física, de testosterona. Creo que terminando este programa todos nos vamos a ir a inscribir al gimnasio. Tomaremos proteína, tomaremos creatina y cuando sea necesario iremos con Luis a que nos suplemente con testosterona. Les agradezco mucho a Adrián y Luis por acompañarnos en este programa, al equipo de producción que está detrás, que siempre están con nosotros. También muchas gracias por estar aquí y a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que nos pueden encontrar en los diferentes canales de comunicación, en Spotify, nos pueden encontrar también en Amazon Music, Apple Podcast, YouTube. Muchas gracias por seguir. Suscríbanse para que reciban las notificaciones del nuevo material que estaremos subiendo. Esto fue Urotalks, el podcast de la Sociedad Mexicana de Urología. Bien dijo Luis, el podcast número 1 en información científica. Y esto fue el episodio 6. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.